nos traiga el testimonio que Dios le ha puesto para todas las iglesias. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión y escuchando a nuestro amigo Miguel Bermúdez Marín, hemos podido ver lo importante del tiempo en que nosotros vivimos. Hemos estado viendo las grandes promesas que Dios tenía para nuestro tiempo. Y todas estas promesas establecidas por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y nosotros predestinados en el programa divino para vivir en este tiempo. Y él dijo en una ocasión, hablando de este tiempo, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21 y verso 36, dijo: velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. En pie delante del Hijo del Hombre. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En el tiempo final en el cual nosotros vivimos, los hijos de Dios tendrán la oportunidad de estar en pie delante del Hijo del Hombre en su venida. A través de las edades pasadas, los hijos de Dios, cuando recibieron el mensaje de su edad, cada hijo de Dios en la edad que le tocó vivir, recibió el mensaje a través del mensajero divino que Dios le envió para su tiempo, estuvo en pie delante de Dios a través del mensajero que Dios envió. En el tiempo de San Pablo, estaban en pie delante de Dios, delante del Señor Jesucristo a través de San Pablo. Y así en cada edad, porque estar en pie delante de Dios, delante del Señor Jesucristo, es estar en pie delante del mensaje y mensajero que Dios envía para ese tiempo. Por eso, en el tiempo final, en el tiempo de la segunda venida del Hijo del Hombre, con sus ángeles, manifestándose como el relámpago en el occidente, los escogidos son llamados con gran voz de trompeta y juntados y colocados en pie delante del Hijo del Hombre conforme a la promesa divina. Todo esto está en la Escritura y estaremos en pie delante del Hijo del Hombre en su segunda venida, en el cumplimiento de su venida con sus ángeles, cuando estemos escuchando a su ángel mensajero dando testimonio de estas cosas y nosotros estemos recibiendo y creyendo su mensaje, porque estaremos en pie delante del Hijo del Hombre en su venida con sus ángeles manifestado en su ángel mensajero. Eso es estar en pie delante del Hijo del Hombre en el tiempo final. Y como dijo Jesús en su tiempo, en aquellos días de su ministerio terrenal, 2000 años atrás aproximadamente, cuando allí ellos estaban viendo la primera venida
del Hijo del Hombre en medio del pueblo hebreo, como el relámpago allá en el oriente. Él dijo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10 y verso 21 en adelante: en aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños, a los niños. Así, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, ni quién sea el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere revelar. Porque Jesús, el Hijo, siendo la revelación del Padre, la revelación de Dios, nadie podía conocer al Padre a menos que no fuera a través de su revelación en carne humana. El Hijo revela al Padre. Nadie podía decir: yo puedo conseguir obtener la revelación del Padre por mis estudios teológicos, o porque oro mucho y ayuno mucho, porque la revelación del Padre estaba en el Hijo. Por eso San Pablo dijo: grande es el misterio de la piedad de Dios del Padre. Dios ha sido manifestado, revelado en carne humana. La revelación divina en carne humana en Jesús de Nazaret. Aquel joven sencillo, aquel sencillo carpintero de Nazaret, era nada menos que Dios, el Padre, manifestado en carne humana. ¿Quién se podía imaginar que aquel joven podía ser el velo de carne en donde el Padre estaba oculto, donde Dios estaba oculto, y revelándose también a la raza humana y dándole a conocer el programa divino correspondiente a aquel tiempo y llevándolo a cabo? No solamente dando a conocer el programa divino para aquel tiempo, sino llevándolo a cabo también. El programa de redención, la primera parte del programa divino que regresa a los hijos de Dios a la eternidad, porque la segunda parte de ese programa corresponde a la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles como león de la tribu de Judá. Un programa que en el cielo fue oculto. La venida del Hijo del Hombre como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, fue un secreto en el cielo tan grande que cuando se abrió en el cielo ese séptimo sello, la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, hubo silencio en el cielo por casi media hora, equivalente a 20 y algo de años de los nuestros. El misterio más grande del reino de los cielos. Jesús dijo: ni aún los ángeles saben cuándo será el día y la hora en que el Hijo del Hombre se manifestará, vendrá, porque no convenía que ese misterio de la segunda venida del Hijo del Hombre
lo supieran en la tierra y en el cielo, porque Jesús dijo, solo el Padre sabe, solo el Padre, porque es uno de los misterios, de los secretos que lleva a cabo la segunda parte del programa de redención de los hijos de Dios, lo cual en la segunda venida del Hijo del Hombre, como Rey de Reyes y Señor de Señores, como León de la tribu de Judá, se lleva a cabo cada cosa en su tiempo. Pero todo llegará a una etapa de culminación. Como llegó la primera venida del Hijo del Hombre en medio del pueblo hebreo en el oriente como el relámpago. Primero apareció siendo bautizado, luego predicando y sanando a los enfermos, pero al final haciendo la cosa más importante de su primera venida. Y la cosa más importante de su primera venida parecía ser a la vista humana la derrota más grande del Señor Jesucristo. Sin embargo, fue la victoria más grande de su venida. Cuando todos pensaron, el mismo diablo pensó, ya salí de este falso profeta, ya salí de este hombre que algunas veces creo que es el Mesías y otras veces por lo que hace me confundo y no sé si es el Mesías, pero de todos modos voy a salir de él, no vaya a ser que me cause contratiempos, porque está revolucionando a la gente y está causándole problemas a Caifás y le está causando problemas por allá en las demás sinagogas a toda esta gente que tienen a la gente quietecitas sin dejarle saber que el tiempo para el cumplimiento de la venida del Señor, de la venida del Mesías, ha llegado. La gente está ciegas porque los ministros que están en las sinagogas no saben nada y nada le pueden decir a la gente. Y así es que el diablo quiere a la gente que no sepan lo que Dios está llevando a cabo en el tiempo en que están viviendo. Pero Jesús estaba revolucionando a la gente en aquel entonces, diciéndole que había llegado el tiempo del cumplimiento de las promesas mesiánicas. Cuando tomó la escritura y leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungido, y comenzó a decir, para dar buenas nuevas a los pobres, y comenzó a enumerar las cosas para las cuales había sido ungido, para abrirle los ojos a los ciegos, para sanar a los enfermos, a los quebrantados, y para predicar el año de la buena voluntad de Jehová. Y después le dice, se sienta, entrega el libro, la Biblia, el libro del profeta Isaías, lo enrolló. Hoy en día lo que hacemos es lo cerramos en esta forma, pero en aquel tiempo lo cerraban enrollándolo porque era un pergamino. Lo enrolló y lo entregó al ministro, al sacerdote, y se sentó y todas las personas estaban fijos con sus ojos en él, porque la forma en que él leyó esa escritura, esa promesa, fue tan impactante, sabiendo Jesús que hablaba de él. Lo leyó en tal forma que todos se maravillaron. Nadie había leído esa escritura como la leyó Jesús, y todos pendientes a ver lo que él decía. Y él les dice, hoy
se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Usted pensaría que la gente en aquel entonces aplaudieron como ustedes están aplaudiendo. ¿Ustedes creen que la gente en aquel tiempo se llenaron de alegría como ustedes se llenan de alegría al escuchar: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor? Enrollando el libro lo dio al ministro y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y todos le daban testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Siempre buscando, como en todos los tiempos, la descendencia. ¿Y de dónde viene este hombre para hablar en esa forma? ¿De qué línea viene? Lo primero, este es el hijo, ¿no es este el hijo de José? Así es que no es un levita, no es un sacerdote, no es un ministro, y estaba predicando la palabra. Quizás no se habían dado cuenta que cuando Dios levanta un profeta, o lo levanta de una familia o lo levanta de otra familia, pero lo levanta en el tiempo que lo tiene que levantar para traer el mensaje de Dios para ese tiempo. Y no hay que buscarle de qué familia desciende, porque desciende de la familia según el orden de Melquisedec. Y eso le basta a ese mensajero saber de dónde desciende. Las demás personas dicen: pero no es este el hijo de fulano y de sutano. El pedigrí que tiene no es de la alta sociedad, no es de la alta jerarquía social, no tiene nombre. Hijo de José, un carpintero, y el hijo también carpintero. Pero no sabían que era el hijo de Dios, del Rey de los cielos y de la tierra. Pero Dios siempre obra en esa forma sencilla. Sigue diciendo, cuando dicen: ¿no es este el hijo de José? Entonces les dijo Jesús: sin duda me diréis este refrán, porque él sabía los refranes del pueblo, los proverbios y todas estas cosas, porque él estaba moviéndose en medio de la clase media y conocía la forma de hablar de la clase media, del común del pueblo. Usaba sus refranes, usaba sus parábolas. La forma de hablar del Señor Jesucristo no era esa forma pulida, teológica, que usaban los grandes doctores en divinidad, en teología, y las personas importantes de la alta sociedad, sino que hablaba en el común del pueblo. Conocía sus parábolas, sus proverbios, sus refranes, porque se veía como un hombre común en medio del pueblo. Y luego no tenía una profesión obtenida en una universidad, solo un oficio obtenido en la casa en donde se crió. Aprendió con José carpintería.
¿Se pueden ustedes imaginar el constructor de los cielos y de la tierra aprendiendo carpintería de José? Nadie se podía imaginar que ese joven era Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el arquitecto y constructor de los cielos y de la tierra, aprendiendo carpintería de José, el que lo crió, el que crió a Jesús de Nazaret. Nadie se podía imaginar que ese era, como dice San Pablo, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. ¿Quién se podía imaginar eso? Si usted hubiera vivido en el tiempo de Jesús y lo hubiera visto caminando y trabajando en la carpintería, en el taller de carpintería de José, nunca se hubiera imaginado que aquel Jesús era el Mesías, el Cristo, el ungido, porque el Cristo quiere decir el ungido, quiere decir también el Mesías. Mesías, Cristo y ungido es lo mismo. El ungido para llevar a cabo la obra divina, la obra mesiánica de aquel tiempo. ¿Quién se lo iba a imaginar? Solamente Jesús podía ser conocido como el Mesías por lo que él hablaba y lo que él hacía conforme a lo que estaba prometido para aquel tiempo. Y es la única forma en que los seres humanos pueden conocer a los enviados de Dios, a través de lo que ellos hablan, del mensaje que ellos traen. Cuando la gente entonces ve que lo que esa persona está hablando es exactamente lo que fue prometido en la Escritura para ese tiempo. Fuera de eso, todo mensajero que Dios envía se ve igual que todos los demás seres humanos. Pero por la palabra, por el mensaje, es conocido el mensajero. Porque no puede haber un mensajero sin un mensaje. Y no puede venir un mensaje sin un mensajero. ¿Quieres saber cómo conoceremos a el primer mensajero de la iglesia gentil? Por el mensaje que trajo para los gentiles. ¿Cómo conocemos a Jesús como el Mesías? Por el mensaje que trajo para el pueblo hebreo. Aquí cuando citó esta escritura y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos, ahí él se estaba identificando con lo que estaba prometido para ese tiempo y mostrando que estaba cumplido en él. Porque todo mensajero se identifica con lo que está prometido en la Biblia para llevarse a cabo en la tierra a través de un hombre. Y cuando aparece ese mensajero, ese es el hombre y él lo sabe. Él no puede decir: yo vengo preparándole el camino al Señor en este tiempo. Cuando aparezca el ángel del Señor Jesucristo, lo único que podrá decir: que Jesús dijo tal cosa, y que San Pablo dijo que él tocaría la trompeta final, y Jesús dijo que lo enviaría con gran voz de trompeta, y que lo enviaría para llevar a cabo la gran cosecha. Y el séptimo mensajero dijo que después de él vendría uno, el cual crecería, y el séptimo mensajero menguaría, el cual traería un mensaje en una lengua, en un idioma desconocido a el idioma que el séptimo mensajero hablaba, y que ese era el séptimo sello abierto para todos los seres humanos.
Esa era la segunda venida del Hijo del Hombre, con sus ángeles llamando y juntando a todos los escogidos. Él dijo: cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo dijo San Pablo que fue? La primera venida del Señor. San Pablo dijo: Dios ha sido manifestado en carne. Ese es el misterio grande de la piedad. El séptimo mensajero, hablando del séptimo sello, de la segunda venida del Hijo del Hombre, dijo: cuando Él aparezca sobre la tierra, vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será completamente Emmanuel. No que se llamará Emmanuel, como tampoco Jesús se llamaba Emmanuel, porque Emmanuel, traducido, interpretado, significa Dios con nosotros. Y el séptimo mensajero dijo: será completamente Emmanuel, la palabra encarnada en un hombre. Esa es la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Ahora, observando lo que aconteció en los días de Jesús, cuando Él se identificó como el cumplimiento de la venida del Mesías, y se identificó como la persona que tenía a cargo la predicación del año de la buena voluntad de Jehová, porque no continuó leyendo lo otro que tenía que leer. Correspondía a la segunda venida del Hijo del Hombre, que dice: y para predicar el día de venganza del Dios nuestro. Y sigue enumerando las cosas que corresponden a la segunda venida del Hijo del Hombre. Pero aquí, cuando le dicen: ¿no es este el hijo de José?, Él les dijo, sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Querían señales, pero estaban escuchando lo más grande que un ser humano puede escuchar: la palabra saliendo de los labios de Jesús en la lectura de la promesa mesiánica, y luego Jesús diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. El cumplimiento de lo que Dios ha prometido es lo más grande que usted puede escuchar, que un ser humano predica para las personas. Porque citarle o leerle la escritura a una persona o a un grupo de personas, también la persona lo puede leer en su casa, o cualquiera lo puede hacer. Pero una persona pararse, leer la escritura y después decirle: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos, eso sí que es grande, porque le está diciendo lo que eso significa y le está mostrando el cumplimiento de esa escritura. Ahora, ya Jesús sabía que ellos querían que Él hiciera milagros, pero lo más grande es la predicación de la palabra interpretada, no como el papagayo citando la escritura sin saber ni qué significa, sino mostrándole a los seres humanos la escritura en su cumplimiento. Ya ellos querían milagros, señales, como todas las personas. Si ven milagros y ven señales, dicen: eso es de Dios, y ese hombre es de Dios. Pero lo que lo identificaba a él como de Dios era el cumplimiento de la escritura mesiánica en él. Otras personas han hecho milagros y sin embargo no son de Dios. Jesús dijo: muchos me dirán en aquel día: yo profeticé, hablé en lenguas, hice esto, hice lo otro, eché fuera demonios.
y yo os diré: apartaos de mí, obradores de maldad. Así es que la identificación de un mensajero no está en los milagros y señales que hace, sino en la palabra prometida para ese tiempo que Él esté cumpliendo. Y dijo: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra. O sea, el mismo refrán que hoy en día se dice: no hay profeta con honra en su tierra, o no hay profeta en su tierra. Nadie es profeta en su tierra. Así es en muchos campos. Eso se aplica actualmente no solamente a los profetas, sino a los diferentes campos de las personas. Siempre ocurre en la misma forma. Aún en la misma casa desconocen las cosas grandes que muchas veces tienen la gente en la misma casa, y tienen que los de afuera decir las cosas grandes que ven en esa persona, porque los de la casa no lo ven, porque acontece que cuando se tiene algo muy cerca no se puede ver, no se puede apreciar bien. Cuando está lejos se ve mejor. Ahora vean a Jesús. Jesús como que no se quedaba callado. Él sabía quién Él era, y a Él no le podían venir con problemas, porque Él tomaba la Escritura para su tiempo, la aplicaba, doliera a quien le doliera. De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra. Mas en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, en que hubo una grande hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. Muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue limpio, curado, sino Naamán el sirio, ese general sirio. Entonces todos en la sinagoga fueron llenos de ira oyendo estas cosas, porque ellos lo que querían era ver milagros, ver señales. Y ahora Jesús se pone a predicar, y su predicación era en una forma que a ellos no les gustaba, diciéndole a ellos: en Israel, en los días de Elías, pues mire, los milagros no fueron para el pueblo de Israel, sino para una mujer viuda, a donde le fue multiplicado el alimento a ella. Y en los días de Eliseo, con tantos enfermos leprosos que habían en Israel, había muchos leprosos en Israel, y sin embargo el milagro lo hizo Eliseo para un leproso sirio gentil, general de un ejército sirio, enemigo del pueblo hebreo, aunque en algunas ocasiones estaban como amigos cuando les convenía. Así es que le estaba mostrando que no era necesario, ni él estaba obligado a hacer milagros y a sanar a los enfermos, aunque fueran del pueblo hebreo, porque Dios no está obligado a hacer lo que la gente desea que él haga, sino lo que él tiene en su programa. Y lo más grande que Dios puede hacer
y lo más grande que un instrumento de Dios puede hacer en beneficio del pueblo es darle a conocer la Escritura, predicarle la palabra y darle a conocer lo que Dios está llevando a cabo de acuerdo a lo que Él prometió para ese tiempo. Eso es lo más grande que un mensajero puede hacer en favor del pueblo. Lo demás de hacer milagros, de sanar a algún enfermo, mire, o lo sana él, o va a donde un médico y el médico le receta algunas cosas y se sana también. Es algo que lo puede hacer otra persona también. Pero darle a conocer el cumplimiento de lo que Dios ha prometido para el tiempo en que las personas viven, solamente el mensajero que Dios envía para ese tiempo tiene la revelación divina y tiene la comisión divina para darle a conocer a la gente lo que Dios está haciendo en ese tiempo. La gente no lo pueden conocer ni lo pueden recibir en otra forma, ni por otro ser humano, ni por un médico, ni por otro predicador, sino por el que Dios envía para hacer esa labor. Ahora vean ustedes, Jesús estaba interesado en traerles la palabra, darle a conocer a ellos en el comienzo de su ministerio el programa divino para aquel tiempo. Y miren ustedes lo que aconteció. Se llenaron de ira oyendo estas cosas. Ve usted que no todas las personas, ve usted que no toda la gente que están en una iglesia o en una sinagoga, cuando se le da a conocer el cumplimiento de lo que Dios prometió para ese tiempo, no todos están contentos. Aquí dice: entonces todos en la sinagoga se llenaron de ira oyendo estas cosas, comenzando por el ministro sacerdote que le había dado la escritura, el libro del profeta Isaías, para leerlo. Se le formó tremendo problema al ministro de ese tiempo. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada, para despeñarle. Pensaron que era un falso profeta. Ya habían dicho: no es este el hijo de José. Se está haciendo pasar ahora como el Mesías que nosotros estamos esperando. Y vamos a creer que ese carpintero, que a lo mejor no sabe bien hacer los trabajos de carpintería, va a ser el Mesías que nosotros estamos esperando. No lo podían creer. Lo increíble para ellos era el programa divino para aquel tiempo. No tenía el atractivo que ellos esperaban que tuviera el Mesías. Esperaban que fuera el hombre más inteligente, con los doctorados más grandes de la tierra. Pero sin embargo, en una ocasión dicen: ¿y cómo sabe letras sin haber estudiado? Porque no había estudiado tampoco en las universidades, en los seminarios de aquel tiempo, para estar enseñando la escritura, la Biblia, en aquel tiempo. ¿Cómo sabe letras para estar hablando estas cosas? No era reconocido como una persona intelectual. No tenía estudios para estar haciendo lo que estaba haciendo. Y no tenía el reconocimiento de las religiones de aquel tiempo, ni las credenciales religiosas para hacer lo que hacía. Pero tenía el ministerio según el orden de Melquisedec, que es superior a todo ministerio terrenal que una persona pueda tener en esta tierra. Pero vean ustedes,
A los suyos vino y los suyos ni le conocieron ni le recibieron. Comenzando su ministerio, ya lo querían matar, querían despeñarlo porque pensaban que era un falso profeta. Tenía más pinta de falso profeta que de verdadero profeta, según lo veía el pueblo hebreo. Pero no es como la gente vea a un enviado de Dios, sino como Dios lo vea, como Dios lo envíe, porque Él lo envía en la forma que Él quiere enviarlo, y los escogidos estarán atentos a la palabra que saldrá de su boca, porque Dios dijo a Moisés: profeta como tú les levantaré de en medio del pueblo, y pondré mi palabra en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. Y cualquiera que no escuchare lo que él hablare en mi nombre, yo le desarraigaré del pueblo. Por no escuchar lo que un enviado de Dios trae para los seres humanos, Dios borra del libro de la vida el nombre de la persona que lo rechaza y rechaza lo que él trae. Pero el que lo recibe, dijo el Señor Jesucristo, el que recibe a profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibe. El beneficio de la obra que ese profeta lleva a cabo, lo recibe el que recibe ese profeta. Por eso él dice: no toquéis a mis profetas, a mis ungidos, porque son enviados con un propósito divino. Ahora ya vimos a Jesús, el Mesías, el ungido, el Cristo, enviado para llevar a cabo la primera parte de la redención, con su sangre muriendo en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios. La segunda parte es en la segunda venida del Hijo del Hombre, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. En su primera venida, aquellos discípulos estaban en pie delante del Hijo del Hombre porque le habían recibido, habían creído su mensaje. Y cuando Jesús preguntó: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, decían los discípulos: unos dicen que tú eres Elías, o Isaías, o alguno de los profetas que ha resucitado, Juan, que ha resucitado. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro dice: tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, no te lo revelaron esto allá en la sinagoga donde tú ibas, ni en el templo de Jerusalén, ni el sumo sacerdote, porque ellos no piensan así acerca de mí, sino mi Padre que está en el cielo. Y estaba en él, porque aunque estaba en el cielo, también estaba en Jesús, porque Jesús fue la manifestación del Padre en carne humana. Por eso cuando Felipe pregunta, o le dice a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta, Jesús dice: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me has conocido, Felipe. ¿No sabes que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Y las obras que yo hago no las hago de mí mismo, sino que el Padre me muestra lo que yo debo hacer. Ellos no comprendían muy bien, pero sabían que Jesús era el ungido, el Mesías, el Cristo. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás.
conocer al ungido en su venida era una bienaventuranza. Conocer al Hijo del Hombre en su venida era una bienaventuranza, y estaba en pie Pedro y los discípulos de Jesús en pie delante del Hijo del Hombre, recibiendo su mensaje, siguiendo su ministerio y creyendo todo lo que él decía, aunque en algunas ocasiones no entendían. Tenemos el caso, muchos casos en las parábolas de Jesús, que él hablaba en público y después los discípulos venían a Jesús aparte y le preguntaban acerca de la parábola, y Jesús entonces les decía: ¿y ustedes también están sin entendimiento como los demás? Les decía: esa parábola lo que significa es tal y tal cosa. En una ocasión, cuando Jesús les explicó o les dijo la parábola del trigo y de la cizaña, ellos no comprendían, porque les hablaba de la cosecha, de la siega, les hablaba de los ángeles que en el fin del siglo el Hijo del Hombre enviaría, y ellos estaban muy interesados en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, y ellos estaban muy interesados en conocer todas estas cosas, porque la venida del Hijo del Hombre, él dijo que sería el Hijo del Hombre viniendo en su reino, en el reino de su Padre, con sus ángeles, para dar el pago a cada uno según fuere su obra. Y vendría el Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando a los escogidos con gran voz de trompeta. Todos estaban interesados en la venida del Hijo del Hombre. Y todo ser humano que ha leído la Escritura ha estado interesado en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando y juntando a todos los escogidos con gran voz de trompeta, porque todos desean estar en pie delante del Hijo del Hombre en su segunda venida. Y para estar en pie delante del Hijo del Hombre en su segunda venida, el Hijo del Hombre envía con gran voz de trompeta a sus ángeles. El ministerio de los dos olivos, de los dos candeleros, el ministerio de Moisés y Elías, manifestados en su ángel mensajero en el cumplimiento de su segunda venida, llamando con gran voz de trompeta a todos los escogidos y colocándolos en pie delante del Hijo del Hombre en su segunda venida. Al ver, recibir, escuchar y entender el mensaje, el testimonio del ángel del Señor Jesucristo, y colocarnos en la edad, en la etapa, en la dispensación que Él estará dando a conocer que estamos viviendo. Estamos en pie delante del Hijo del Hombre en su segunda venida con sus ángeles, recibiendo el testimonio del ángel del Señor Jesucristo en este tiempo en que nosotros vivimos. Eso es estar en pie delante del Hijo del Hombre en su venida. ¿Ve usted lo sencillo que es estar en pie delante del Hijo del Hombre en el tiempo final? Más sencillo de lo que usted y yo nos imaginábamos. Yo no me lo imaginaba así. Estaba muy lejos de la imaginación humana. Usted tampoco se lo imaginaba. Pero así es, estar en pie delante del Hijo del Hombre en este tiempo final, para luego recibir la transformación de nuestros cuerpos, nosotros los que vivimos, y la resurrección de los muertos, los que partieron en el pasado. Todos los hijos de Dios, así como estarán 144,000
en pie delante del Hijo del Hombre, delante del Cordero, sobre el monte de Sión, también nosotros en pie delante del Hijo del Hombre, sobre el monte de Sión. Y miré, y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes, porque estaban en pie delante del Hijo del Hombre en su segunda venida, en el tiempo de la visitación de Dios al pueblo hebreo, en la segunda parte de la semana número 70. Pero primero, los escogidos de en medio de los gentiles estarán en pie delante del Hijo del Hombre, recibiendo el sello del Dios vivo, siendo sellados con el sello del Dios vivo y recibiendo con ese sello el nombre de Dios, el nombre eterno, el nombre de la ciudad de nuestro Dios y el nombre nuevo del Señor Jesucristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Todos en pie delante del Hijo del Hombre en este tiempo final. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Hasta la próxima ocasión. Con ustedes nuevamente mi amigo y vuestro amigo Miguel Bermúdez Marín, para concluir ya en sus últimas palabras el tema, el mensaje que él ha estado trayéndonos en esta noche. Estas han sido mis palabras de saludo para cada uno de ustedes. Dios les bendiga y Dios les guarde. Bueno, que ha sido algo tan maravilloso en esta noche, ¿verdad? Ha habido una unción muy bonita. Creo que Dios nos ha dado un mensaje muy grande.